Nunca pensé que algo tan pequeño como un reloj pudiera cambiarlo todo. Ese reloj era lo único que me quedaba de mi padre. Lo llevaba en la muñeca durante toda mi infancia, incluso el día en que me dijo adiós para siempre. Y justo cuando creí que estaba a salvo, desapareció. Lo habían robado, pero no era solo un objeto con valor sentimental. Mi padrastro lo empeñó por dinero, sin imaginar que dentro de ese reloj, mi papá me había dejado un secreto, uno que podría destruir a quienes me traicionaron y devolverme todo lo que me habían quitado. La llamada llegó una tarde mientras revisaba reportes en mi cubículo. Era un número local que no reconocía. Normalmente habría dejado que el buzón de voz lo atendiera, pero algo me impulsó a contestar. ¿Señorita Camila Rivas?, preguntó una voz ronca, profesional pero cautelosa. Sí. ¿Quién habla? Soy Elías Navarro. Soy el dueño de la casa de empeño Navarro Oro y Más, en la Avenida Central. Creo que tengo en mi poder algo que le pertenece. Un Rolex Submariner. El corazón me dio un vuelco. Eso no puede ser, dije sintiendo un escalofrío. El reloj de mi padre está conmigo, ¿no? Abrí el cajón del escritorio donde lo guardaba mientras trabajaba. Vacío. Señorita, ¿sigue en la línea? ¿El reloj? Susurré. Desapareció. Me temía eso. Escuche, ¿podría venir al local? Hay algo que debe ver con sus propios ojos. Preferiría no hablarlo por teléfono. Salí de inmediato. Conduje con las manos temblorosas. El reloj de papá, lo único que él me había dejado directamente, había estado ahí justo la mañana anterior. Todos los días lo revisaba, acariciando la dedicatoria en la parte posterior. Para mi hija Camila, que el tiempo siempre juegue a tu favor. Con amor, papá. Lo había usado durante toda mi infancia, en sus trabajos de albañilería, en las cenas familiares, en mis obras escolares, incluso durante su tratamiento, cuando su muñeca se adelgazó tanto que hubo que ajustar la correa. En su lecho de muerte, me tomó la mano y lo puso en mi palma. Es tuyo, Cami. Solo tuyo. Eso fue hace tiempo, antes de que mamá se casara con Hugo y que su hijo, Tomás, viniera a vivir con nosotros con sus grandes planes y aún mayor afición por el dinero ajeno. La tienda de empeño de Navarro quedaba entre un salón de uñas y un local de giros, un lugar donde la desesperación parecía tener dirección fija. Elías tenía el aspecto clásico del dueño de una casa de empeño: cuello grueso, mirada recelosa, anillo de oro en el meñique. Pero al verme, su expresión fue inesperadamente amable. «¿Te pareces a él?», dijo con una sinceridad que no esperaba. «Tu papá venía de vez en cuando». «¿En serio?». «Los trabajadores de la construcción siempre necesitan herramientas. Era de los buenos. Siempre devolvía lo que pedía prestado. Nunca hizo trampa». Desapareció hacia el fondo del local y regresó con una caja de cuero que reconocí al instante. «Esto lo trajeron ayer. El tipo dijo que era suyo, pero cuando lo abrí para verificar...». Colocó la caja sobre el mostrador y la abrió. Ahí estaba. El reloj de papá. Se veía más pequeño de lo que recordaba, más frágil. «Normalmente no hago demasiadas preguntas y el objeto parece legítimo», continuó Elías. «Pero este reloj, sabía que tu padre jamás lo habría entregado así. Revisé el sistema. Él solo lo había empeñado una vez, hace unos 15 años. Lo recuperó con intereses al mes». Nuestros ojos se encontraron. El préstamo fue de $3,000 y, según los registros, fue justo cuando comenzaste en ese colegio privado. Tragué saliva. Había ingresado a la Academia Santa Verónica con beca académica, pero aún así había cuotas, uniformes, libros, actividades. Papá me había dicho que había hecho horas extras. Nunca mencionó que había empeñado su bien más preciado.
Ahí supe que algo no encajaba con esta venta, dijo Navarro. Pero eso no es lo más importante. Tomó el reloj, lo giró y presionó algo en un lateral. La parte trasera se abrió revelando un compartimento oculto que yo jamás había visto. Esto no es original, explicó. Alguien lo modificó para esconder algo dentro. Sacó un pedazo de papel diminuto, doblado 1000 veces. No lo he leído. Pensé que si tu padre lo ocultó así, debía estar destinado a una persona específica. Con los dedos temblorosos lo desplegué. La letra pequeña pero inconfundible. De papá. Cami, si estás leyendo esto es porque el reloj ya no está contigo. Revisa la caja de seguridad en el Banco Nacional, número 447. La llave está en mi caja de herramientas, dentro del nivel de burbuja. El reloj es tuyo, pero lo que hay en esa caja es tu futuro. No dejes que nadie te diga lo contrario. Papá. ¿Estás bien? La voz de Elías sonaba lejana. Necesito recomprar el reloj. ¿Cuánto pide? Sacudió la cabeza. El muchacho que lo trajo, Darío o algo así, unos 20 y tantos, no paraba de hablar sobre su startup. Tomás, obviamente. Lo vendió por $8,500. Pero aquí está el punto. Nunca registré la transacción. Técnicamente aún no se ha procesado. ¿Cómo? Llevo décadas en esto. Reconozco cuando algo fue robado, incluso si el ladrón tiene llaves de la casa. Empujó el reloj hacia mí. Llévalo. Si alguien pregunta, nunca pasó por aquí. No puedo... Simplemente, tu padre me ayudó una vez. Mi hijo necesitaba una operación y yo no podía pagar ni siquiera el alquiler. Él me arregló el techo al costo. Me dio meses para pagármelo. Su voz se suavizó. Nunca lo mencionó otra vez. Esto es saldar esa deuda. Salí del local con el reloj en mano, el corazón a 1000. La caja de herramientas de papá seguía en el garaje. Mamá había querido botarla, pero yo me había negado. El nivel de burbuja que mencionaba era su favorito, un viejo Stanley que me enseñó a usar cuando era niña. Pero antes tenía que hacer algo. Fui a la cocina. Mamá y Hugo estaban sentados, revisando papeles que parecían extractos bancarios. Me miraron sorprendidos. En sus ojos noté el gesto automático de culpa, antes de que mamá lo cubriera con una expresión de desconcierto. «Cami, ¿qué haces aquí?» Coloqué el reloj sobre la mesa. Buscando esto. El silencio fue pesado. ¿Quieren saber dónde lo encontré? ¿Dónde hallé el reloj que alguien sacó de mi escritorio? ¿El reloj que vendieron para financiar el último capricho de Tomás? La única cosa que papá me dejó. Mi voz era más firme de lo que sentía. ¿Eso era lo que iban a preguntar? No dramatices, dijo Hugo intentando calmar el ambiente. Tomás necesitaba inversión para su negocio. ¿Su tercer negocio? ¿Después del food truck fallido y la criptoestafa? Este es distinto, intervino mamá. Tiene un socio, un plan, una visión. ¿Pagado con lo que me corresponde? No es robo, dijo Hugo tajante. Somos familia, compartimos. ¿Como cuando Tomás compartió su fondo fiduciario conmigo? Ah, no, se lo gastó en un Mercedes y unas vacaciones. Eso es diferente. ¿En qué? Mamá se levantó. Su rostro se endureció. Porque él tiene potencial. Está construyendo algo. Tú solo te conformas. No ambicionas nada. Ahí estaba. La verdad. Para ella tener un trabajo estable, una vida tranquila, era motivo para recibir menos. Tomás tenía sueños y por eso merecía todo, incluso lo que no le pertenecía. Quiero el dinero, dije en voz baja. Cada centavo de los $8,500. No lo tenemos, rió Hugo. Ya se invirtió en su aplicación. Entonces fue vendido como robado. Ya puse la denuncia. Si no me devuelven el dinero, procedo legalmente. ¿No harías eso?, dijo mamá alarmada. Tomás podría ir a prisión. Él cometió un delito. No es mi culpa. Después de todo lo que hemos hecho por ti, gritó ella. Yo pago alquiler.
más del valor real, de hecho. Somos tu familia. Papá era mi familia. Este reloj era su legado, y ustedes lo vendieron como si no valiera nada. Me di vuelta y fui al garaje. La caja seguía bajo su viejo banco, polvorienta pero intacta. El nivel seguía en su lugar. Lo había usado decenas de veces conmigo, enseñándome que lo suficientemente bueno no era suficiente cuando uno quería construir algo duradero. Dentro del nivel, envuelto en plástico, estaba la pequeña llave. El banco quedaba en el centro. Mi papá había ayudado a renovar ese edificio. La caja 447 era más grande de lo que imaginé. Había 3 cosas: un sobre manila, un cuaderno de cuero y una carta. Camila, si estás leyendo esto, entonces encontraste mi pequeño plan de respaldo. Tu madre no sabe nada de esta caja. La abrí cuando naciste porque siempre supe que serías especial. El sobre tiene bonos al portador de mi padre. Deberían valer unos $100,000 o más. El cuaderno contiene todos los datos de mi empresa: clientes, contactos, facturas pendientes. Si te interesa, ahí también hay otros $50,000 que podrías recuperar. Pero más allá del dinero, quiero que entiendas esto. No te dejé solo un reloj. Te dejé tiempo. Tiempo para elegir tu camino, sin preocuparte por lo económico. Tiempo para alejarte si es necesario. Tiempo para ser tú misma sin disculpas. Tu madre es buena, pero cree que el mundo premia al que más ruido hace. Tú siempre fuiste más callada como yo. Eso no te hace menos valiosa. Te hace observadora, inteligente, prudente. Usa esto con sabiduría. Recuerda, el reloj no es solo una joya, es una advertencia. El tiempo es la única moneda real que tenemos. No dejes que te lo roben. Con todo mi amor, papá. Postdata. Si ese novio sigue cerca, el que pidió dinero y nunca pagó, mándalo a volar. Te mereces algo mejor. Me reí entre lágrimas. Incluso ese comentario era acertado. Papá había calado a Marcos desde el principio. Lo terminé meses después de su fallecimiento. Los bonos estaban ahí, el cuaderno repleto de detalles. Una empresa debía $15,000 por un trabajo que papá había terminado justo antes de enfermar. Seguían activos. Probablemente esperaban que la deuda muriera con él. Estaban equivocados. Esa noche me hospedé en un hotel y al día siguiente contraté a una abogada especializada en recuperación de herencias. Ella hojeó el cuaderno y sonrió como tiburón. Tu padre era meticuloso. Todo esto se puede reclamar. ¿Cuánto tardará? Los bonos son inmediatos. Las deudas, unos 3 meses. Le entregué el adelanto y volví a casa de mamá. Ya no podía llamarlo hogar. Ellos estaban con Tomás, que hablaba entusiasmado sobre su aplicación. Se calló al verme. Camila, dijo, con su falsa simpatía, sobre el reloj, ahórratelo. Miré a mamá y a Hugo. Hoy me mudo. No seas ridícula, soltó mamá. Por un reloj. Por la traición. Por elegir siempre a ellos antes que a mí. Por permitir que me roben porque creen que no lo merezco. ¿A dónde irás?, preguntó Hugo, probablemente calculando si podía alquilar mi habitación. Ya no es asunto tuyo. Tomás se levantó. Te pagaré cuando la app despegue. No, me pagarán ahora, con intereses. Mi abogada los contactará. ¿Una abogada? Mamá palideció. Camila, no. Sí, y ya empecé. Papá solía decir, el mejor momento para defenderte es cuando te das cuenta que te están pisando. Empaqué mis cosas. No eran muchas. Lo esencial cabía en 2 maletas. El reloj volvió a mi muñeca. Mientras cargaba el auto, mamá salió una vez más. Tu padre estaría avergonzado. Mi padre, le respondí mirándola con claridad. Me dejó más de lo que tú jamás supiste. Y lo único que le habría dolido es que haya tardado tanto en darme cuenta de quién eres.
Me fui sin mirar atrás. Los bonos se cobraron por $127,000. Tenían más intereses de lo que papá estimó. La abogada recuperó $43,000 en 6 semanas. La empresa saldó la deuda para evitar demandas. La app de Tomás fracasó. Se gastó el dinero en oficinas y logos sin crear nada real. Hugo llamó para pedirme un préstamo. Le colgué. Mamá trató de hacerme quedar mal con la familia. Les envié una foto del reporte policial, con el nombre de Tomás bien visible. No me volvieron a buscar. Con el dinero, compré una casita en el barrio donde papá creció. Nada ostentoso, pero con buena estructura, como él diría. Su caja de herramientas está en mi garaje, el nivel en su lugar. El reloj descansa en mi mesa de noche. A veces abro su compartimento secreto solo para recordar que es real, que papá me cuidó incluso después de irse, porque él sabía lo más importante, que el reloj algún día tratarían de quitármelo, pero nunca podrían arrebatarme lo que realmente importaba, mi tiempo, mi derecho a elegir y la certeza de que siempre valí cada segundo. A veces, lo más valioso que nos deja alguien no es una herencia material, sino la libertad de elegir nuestro camino. El tiempo no se guarda en relojes, se invierte en decisiones, y defender lo que nos pertenece no es egoísmo, es dignidad, porque quien permite que otros roben su paz, termina olvidando cuánto vale. Nunca es tarde para recuperar lo que te arrebataron, pero es imprescindible creer que lo mereces. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y déjame un comentario contándome qué harías tú si te pasara algo parecido. ¿Perdonarías? ¿Lucharías por lo tuyo? Tu opinión importa y puede inspirar a otros. Activa la campanita para más historias que no solo emocionan, sino también dejan huella.